Buenas tardes, mi nombre es Erika Trujillo, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tijuana para la materia de Estadística Inferencial con el profesor Juan Morales. Soy del grupo Z, mi nombre es Erika Yanet Ramírez Trujillo y vamos a iniciar con el trabajo. Pues primero vamos a dar unos pequeños conceptos sobre la introducción a la estadística. Como lo vemos, los datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. La estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. La población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten al estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Y muestra es un conjunto de miembros seleccionados de una población. Continuamos. Pensamiento estadístico. Aquí tenemos unos ejercicios. Dice, utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy improbable, o C, posible y probable. Nos dice el ejercicio, el Super Bowl, los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en Super Bowl con un marcador de 120-98. Respuesta, es posible, pero muy improbable. Esto nos dice pues que más que nada los deportes no tienen un resultado acertado. Es en base al entrenamiento que ellos llevan, a lo que sucede en el campo, entonces no podemos conocer lo que va a suceder antes de que pase. El otro ejercicio nos dice, Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de nacimiento. Ok, es posible pero muy improbable. No es muy probable que suceda esto, pero pues igualmente no es que no pueda suceder, ya que muchas personas coinciden con la fecha de nacimiento. Sabemos que en un día nacen millones de niños en el mundo y es posible al año siguiente, igual en el mismo día, es posible que exista la posibilidad de que puedan tener el mismo cumpleaños. No es muy probable y creo que por lo general no ha sucedido, pero no es imposible tampoco. Siguiente. Tipos de datos. Tenemos unos conceptos. Parámetro es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico es una medición numérica que describe características de una muestra. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles es 1, 2, etc. Y los datos continuos numéricos resultan en un número infinito de posibles valores que corresponden a una escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Y aquí tenemos unos ejercicios sobre lo anterior. Determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Nos dice ingreso y educación en una muestra grande de hogares. El ingreso anual por medio de hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Y pues el mismo ejercicio nos da la respuesta. Es estadístico, ya que se hizo en una muestra grande de hogares. Entonces, como nos decía anteriormente, se basa en una muestra. Por lo mismo, nos damos cuenta de la respuesta. Siguiente ejercicio dice, determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Ok, dice dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York. Hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500
de dichos dispositivos no funcionan, según dato del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Luo, New York Times. Y por la respuesta, como dice, para mí es un conjunto de datos discretos, ya que tiene un exacto número. No puede un dispositivo de cruce estar descompuesto a la mitad, o sea, no puede ser .5 o .230 y algo. Es un conjunto que es finito, es exacto. Nada más son 2500 que no funcionan. O sea, ya que el dato de números ya que el número de datos posibles es finito o exacto. Seguimos. Pensamiento crítico. Tenemos un ejercicio, dice, utilice el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere que un informe de los medios de comunicación masiva de los BMW causan que las personas estén saludables. Veamos la conclusión alternativa. Los conductores de automóviles de BMW tienden a ser más adinerados que otros adultos y una mayor riqueza está relacionada a una mejor estado de salud. Entonces vamos a contestar de este lado. 7. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. La respuesta es que esta conclusión no es correcta, ya que el color de la piel o la persona no influye en la decisión de romper la ley o de que ellos sean los que más exceden la velocidad. Solo que puede existir otra razón para que esto suceda, pues más que nada, como sabemos, en el mundo existen muchas personas que son que están con el racismo. Entonces solamente puede ser una de las razones por qué suceda esto. Pero pues no es una conclusión correcta que por la forma o el color de piel la persona exceda la velocidad. Y se utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. Les dice árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet América Online realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferirían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66 de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. No. ¿Y por qué? Pues no podemos concluir esto debido a que en la encuesta solo se realizó a los usuarios de América Online y no a todas las personas en general. Además no sabemos tampoco el total de usuarios que tiene América Online, ya que solo respondieron 7.073, pero no nos indica que sean todos los usuarios de AOL. Pues exactamente, el que unas personas contesten una encuesta no quiere decir que todo el mundo la haya contestado. Y sabemos que en el mundo no existen 7.073 personas, existen muchísimos millones más, así que no podemos concluir que el 66% de las personas prefieren un árbol de Navidad real. Seguimos. Recolección de datos muestrales. En un estudio observacional, vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos los sujetos se denominan unidades experimentales. Existen diferentes tipos de muestreo. En una muestra aleatoria, los elementos de la población se seleccionan de manera tal que cada uno tiene igual oportunidad de ser seleccionado. En el sistemático se selecciona un punto de inicio y luego se selecciona cada késimo elemento en la población.
El muestreo de conveniencia siempre se utilizan los resultados que son fáciles de obtener. Y el muestreo estratificado se subdivide la población en al menos dos subgrupos diferentes de estratos, de modo que los sujetos dentro del mismo subgrupo comparten las mismas características. Posteriormente se saca una muestra de cada subgrupo o estrato. En el muestreo por grupo o clústeres, primero se divide el área de la población en secciones, grupos o clústeres. Luego se seleccionan de forma aleatoria algunos de los clústeres y posteriormente se seleccionan los miembros de los clústeres elegidos. Y aquí están los ejercicios. Dice, determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children, de Taylor Journal. Por la respuesta nos la da rápidamente, que es un experimento, ya que se hace observación a las personas en base a un tratamiento que se está haciendo con ellos. Ya en este caso, que son los niños, nos dice que ellos aplican un tratamiento, están aplicando un tratamiento diferente en dos grupos de niños y van a observar los resultados. Y siguiente ejercicio, identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerado. Dice, puesto de revisión de sobriedad, el autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Dice, pues para mí la respuesta es sistemático, ya que se revisa a cada caésimo, en este caso a cada quinto conductor de la población, porque así se decidió. No fue como en otros tipos de muestreo, que aleatorio pues no vamos a elegir cada quinto, cada que vea un carro de tal, o nomás porque este o este, o de conveniencia pues el que vaya pasando. Pero no, aquí nos dice que cada quinto conductor era a quien él detenía. Entonces, para mí es un sistemático. Siguiente, pensamiento crítico de gráficas inadecuadas. Ok, la gráfica de ingresos de la siguiente gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace comparación imparcial a los datos porque si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Ok, la gráfica que nos dio el problema es esta que tiene dos rectángulos, uno dice mujeres, otro hombres y abajo dice ingreso anual. Para mí la respuesta es que no nos indica ni siquiera el monto en la gráfica y solamente nos indica que una es menor a otra por el tamaño, pero no nos da una verdadera como respuesta a lo que queremos saber. Y pues yo creé esta gráfica en Excel y podemos ver que nos dice ingresos, nos da los valores de un lado y nos muestra de mujeres los 37.000 y en hombres los 53. Ya podemos observar la diferencia entre ambos sin tener que adivinar cuáles son los valores o no.
aquí se nos marca. Entonces esa es mi respuesta. Siguiente. Dice gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que represente de forma objetiva. Ok, lo que podemos ver en esta gráfica que nos dio el ejercicio es ese que tiene los cilindros. Si nos dice que es el consumo diario de petróleo, millones de barriles, unos son 20 millones de barriles y el otro son 5.4 millones. Si nos da una idea de la diferencia, pero si nos damos cuenta, 5 es como un cuarto de 20, entonces creo que debería estar un poco más grande ese cilindro, si observamos que debería ser una cuarta parte de lo que gasta Estados Unidos. Entonces, nada más no podemos observar que una es menor que la otra, pero no nos queda exactamente bien claro cuál es la diferencia o cómo está basada. Y pues como puse en la respuesta, nos indica las cantidades, pero en su forma no se aprecia de manera objetiva la comparación. Y dice construir una gráfica que lo represente de manera objetiva. Entonces yo hice esta igual en Excel. Dice respuesta en gráfica. Millones de galones en petróleo. Tenemos Japón y Estados Unidos y abajo tenemos las cantidades de 5 a 20. Entonces, como podemos observar, ya nos marca que Japón está en poquito después del 5 y Estados Unidos llega al 20. Y así podemos ver la diferencia y como lo observamos es como un poquito más de cuarta parte de lo que marca Estados Unidos. Y ahorita vamos a seguir con lo que son las gráficas de Minitab. Ok, vamos a empezar con las gráficas en Minitab. Tenemos uno de los temas que es resumen y gráficas de datos, distribución de frecuencias. Aquí nos dice que una distribución de frecuencia o tabla de frecuencias nos indica como conjunto de datos, como un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al alistar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una, que es esta que podemos observar de este lado. Aquí ya tenemos la respuesta, ya se hizo como el ejercicio. Nos dice seleccione 7 clases, ya están aquí 2, 4, 6, 7. Y se calcula la anchura de clase. La anchura de clase es como la diferencia de números que va a estar aquí, de 60 a 69. Entonces nos dice que es el número mayor que encontremos aquí en la tabla en el caso de las mujeres, menos el valor más pequeño, que en este caso es 60, entre el número de clases que la queremos hacer, que sería 7. Entonces nos da 9.14, que podría ser llegar a 10. Aquí tenemos las diferencias, son de 10, 6, 60, 70, 80, 90, 100 y así. Elija 60 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo en la lista de números de la lista y un número conveniente. Porque pues se puede elegir un número menor, pero como ya está en 60, es cerrado, pues queda mejor para acomodar los datos. Vamos a ver la siguiente. Nos dice el 4, sume la anchura de clase de 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase, que sería 60 es la primera línea y 70 sería así como les mostré, 60, 80, 90, 100, así. Y se lista los límites inferiores de clase de forma vertical como se muestran al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondiente. Que como tenemos 60 y debajo 70 no podemos poner 60 a 70 porque habría un choque. Entonces le ponemos de 60 a 69
y sucesivamente 70 a 79 y así. Dice son los puntos medios de las clases. La marca de clase se hace dentro de la misma del tamaño de 60 a 69. Se suman y se dividen entre 2 para saber cuál es la marca de clase o el punto medio de esa. Y ahorita les mostraré en Minitab distribución de frecuencia de datos. Está tardando un poco. Ok, ya había hecho algunas, pero vamos a volver a realizarlas. La gráfica, histograma, simple, aceptar. Vamos a pulso de mujeres, escala, tipo de escala, le vamos a poner en frecuencia, aceptar. Etiquetas se las voy a poner desde ahorita en Y, aceptar, y mostrar datos está bien en barras, aceptar. Ok, aquí nos da por default de esta manera los datos, entonces nosotros le vamos a indicar cuántas clases queremos. Le vamos a dar doble clic aquí. A ver, permítanme. Clic, nos vamos a seccionamiento. Podemos poner directamente el número de intervalos que nos marca que sería 7 los que nos pide. Vamos a aceptar. Entonces nos marca de esta manera. Pero el punto más pequeño nos pone 55. Si recordamos, nosotros lo teníamos como en 60. Entonces nos va a intercambiar tal vez un poco los datos. Vamos a tratar de acomodarlo en base a como lo queremos, y esto se puede hacer de la siguiente manera. Otra vez damos doble clic, seccionamiento, y en vez de número de intervalos le vamos a dar el punto medio, que sería el. Y las marcas de clase serían 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 94, 104.5, 114.5 y 124.5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a aceptar, y si vemos aquí nos da que son 12 y es de 59 a 69, que ya se acerca un poquito más de lo que era 60 y 70, y ya nos da bien el orden: 12, 14, 11, 1, 1 y 1. Entonces vamos a checarlo aquí en PowerPoint, que era la de arriba. Aquí tenemos 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Quiere decir que ya nos queda de la misma manera. Y se nos pide también que lo hagamos con la de hombres y mujeres. Entonces, de frecuencias, nos vamos a ir de nuevo a Minitab. Vamos a aceptar. La siguiente sería para el pulso de hombres, que sería este. Nos vamos a gráfica,
otra vez histograma, simple, aceptar. Aquí ya la vamos a dar para hombres, le vamos a poner las etiquetas desde antes, ya están, y le damos a aceptar. Entonces aquí la gráfica por default nos está dando 5, 6, 7, 8, 9. Nosotros queremos 10 clases. Entonces, 10 intervalos. Le vamos a dar doble clic, seccionamiento. Y como vemos, le podemos dar directamente 10. Y ya no lo divide de esta manera, que quedaría 52.5, 57.5. Y así. Así quedaría, ya dándonos ella por default los puntos medios que marque directamente la gráfica de Minitab, aunque también podemos hacerlo de la forma normal. Yo al hacer las marcas al hacer los intervalos, pues ya ven que es el número mayor menos el número menor del intervalo dividido entre el número de clases, que en este caso serían 10. Pues nos da un número aproximado de 4. Yo le puse 5 para que quedara, y entre 10 clases lo inicié desde 60, desde 50. Entonces quería 50, 54, 60, 64 y así. Se hace la suma y se suman y se dividen entre 2 cada intervalo, y nos da un intervalo, creo que es de 52. Ahorita lo hacemos. Aquí no era, le vamos a dar aquí para el seccionamiento. Era, a ver si no me equivoqué, 52. Déjenme checar. Ok, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92 y 97. Creo que hasta ahí es. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Le damos a aceptar y aquí igual son 2, 4, 6, 8, 10. Aquí nos aparecen el número de elecciones por cada intervalo. Y pues ese sería la distribución de aquí nos dice frecuencia, eso sí está mal, todavía no hacemos de frecuencia de porcentaje. Entonces aquí nada más sería de frecuencia. Aceptar. Pulso de los hombres. Listo. Ahora haremos la radiación en dientes de leche. Vamos a irnos hacia acá, gráfico otra vez, histograma, simple, y radiación en dientes de leche. Las etiquetas ya se las pusimos. Y aquí le vamos a escribir frecuencia de radiación en dientes de leche. Ok, que estos datos ya los tiene. Aceptar. Aceptar. Ok, lo vamos a hacer por default nos pide 2, 4, 6, este tiene 9, nos pide 8. Vamos a irnos a seccionamiento y le vamos a poner 8. Listo. Entonces aquí nos da por default
8 intervalos y estos serían frecuencia en los 8. Aceptar. Ahora haremos frecuencia. Para lo de frecuencia relativa, por ejemplo, aquí tenemos pulso de mujer de frecuencia. Esta sería frecuencia en porcentaje. Entonces vamos a hacerlo para que nos quede claro. Se gráfica, otra vez, histograma, poner simple, pero aquí en escala le vamos a cambiar, en vez de frecuencia le vamos a poner porcentaje. Entonces le vamos a aceptar, ya tienes etiquetas, ok, nos da 2, 4, 6, 8, 9, creo que esta no es. Nos da 9. Bueno, hicimos primero la relación de dientes de leche. No le cambié que era pulso de mujeres, pero pues aquí nos da 9. Al seccionamiento de esta nos pide 8. Y este sería el de frecuencia. Relación de frecuencia de porcentaje. Frecuencia relativa. Tal. 5, 5, 12.5, 22.5. Ese sería el porcentaje. Aceptar. Para encontrar que si nos debíamos hacer primero el de mujeres, este debe ser el resultado: 30, 35, 27.5, 2.5, 2.5, 0 y 2.5 de nuevo. Entonces nos regresamos a Minitab. Ahora sí vamos en lo que es pulso de mujeres, gráfica, en histograma, simple, aceptar, pulso de mujeres, le damos aceptar. Ya nos dio de frecuencia de pulso de mujeres. Le vamos a cambiar lo que es el nombre, ya que hemos puesto el otro. En frecuencia porcentaje pulso mujeres. Center. Nos daba creo que 12 clases. Nosotros nada más queremos 7. Darle seccionamiento. Y aquí 64.5. Se separa con espacios. 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Aceptar. Y ahora sí, mire. 30, 35, 27, 2.5, 2.5, 0 y 2.5. Si lo checamos aquí, 30, 35, 27.5, 2.5 ya nos sale de acuerdo a nuestro ejemplo. Y por último, en la de hombres, vamos a dar a aceptar. La de hombres, frecuencia de pulso y frecuencia. Vamos a hacerla de nuevo. Ahora de hombres, gráfica, histograma, simple. Para hacer hombres, la etiqueta ya la ponemos, escala, sigue en porcentaje, aceptar, aceptar. Y como ven, por default nos da estas. Nosotros la queremos en 10 clases. Seccionamiento, ponerle como lo teníamos en el anterior, 52, 57,
62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97. Eran 10, son 2, 4, 6, 8, 10. Ahí está. Y aquí nos da lo que es en porcentaje, era 4. Entonces, si multiplicamos lo que es 4 por el número de 100, nos da esas cantidades. 15, 35, 7.5, 15, 5, 10, 10 y 2.5. Sería, aquí le cambiamos el nombre. Frecuencia, porcentaje en pulso de hombres. Entonces, aceptar y así nos queda. Vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Serían los histogramas. Y entonces, histograma, definición. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, y en tanto que la escala vertical representa frecuencia, las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Ok, dice ejemplo, nos está dando un ejercicio que nos dice que los datos del Departamento de Salud de Servicios Humanos de Estados Unidos nos va a dar la edad, está dada en años, estatura en pulgadas, peso en libras, cintura en centímetros, el pulso es frecuencia del pulso en latidos por minuto, cis es la presión sanguínea sistólica en milímetros, creo, días es presión sanguínea diastólica, col es colesterol, IMC es el índice de masa corporal, mus es la longitud del muslo en centímetros, codo igual del codo en centímetros, muñeca, la anchura de la muñeca en centímetros, y bra es con circunferencia del brazo en centímetros también. Es realizar los histogramas de la edad, estatura, peso, pulso, IMC de masa corporal. Esos son el primer ejercicio que nos marca, y aquí está la gráfica de datos, y después vamos a tener que hacerlo sobre los demás datos. Por el momento vamos a iniciar con el primero. Vamos aquí y dice edad, estatura, pulso, peso, pulso de hombres y IMC. Entonces vamos a gráfica, histograma. Vamos a utilizar con ajuste para que nos marque la campana de Gauss. Vamos a aceptar. Igualdad. En escala vamos a dejar frecuencia. Etiquetas se las vamos a marcar desde ahorita. Aceptar. Y listo. Aquí nos da la gráfica. Aquí tenemos la campana de Gauss. Nos da por abajo lo que es cuantitativamente la edad de los datos que tenemos, y por el otro lado la frecuencia de los datos. Y por este lado nos da unos pequeños datos que dice que la media es 35.48. La media es la suma del valor de todos los datos dividido entre el total de datos, que fueron 40. Y la desviación estándar también nos las indica aquí, que es 13.93, y el número de datos de la muestra, que es 40. Vamos a hacer una gráfica que nos explique más a detalle los datos. Vamos a aceptar otra vez, pero entramos aquí donde dice estadística, básicas, resumen gráfico, igual la edad, nivel de confianza
Depende cómo se quiera. Por lo general si se utiliza el 95 de nivel de confianza. Vamos a dar a aceptar y nos da aquí que le vamos a pedir que nos dé ya las etiquetas de los datos. Aquí los tenemos, 8, 4, 8, así. Entonces, este histograma, vamos a poner aquí informe de edad, histograma. Listo. Aquí nos dan ya más a detalle cada uno de los datos o elementos que va a llevar esta gráfica. Aquí nos muestra que es la campana de Gauss, pero ya no completamente porque se basa solamente en los datos proporcionados directamente, donde se distribuyen más. Entonces podemos ver que el valor a cuadrado es de 0.77, el valor pi valeo es de 0.04, 0.41 pues. Esto nos indica, si es menor a 0.5, nos indica que los valores no están distribuidos normalmente. Como lo notamos aquí en la gráfica, los valores pasan de, por ejemplo, de los tamaños. Aquí nos dice 8, 4, 8 y bajando de repente de 5 va a 1, luego sube a 7, entonces no están distribuidos normalmente. Están en base a las respuestas, pero no se quedan en un solo lugar, como por decir aquí a la mitad. La media es pues como les dije, el valor de la suma de todos los datos divididos entre 40, que nos dio 35.475. Les dice desviación estándar. La desviación estándar es qué tan alejados están los datos de la media. Como aquí de la media son 35.47, pues aquí nos dice qué tan alejados están todos, ¿no? Porque por ejemplo la media estaría a la mitad. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. La asimetría nos muestra cómo debería estar marcada de este lado o con orientación hacia aquel lado. Si fuera negativo sería con desviación a la izquierda, si es positivo es con a la desviación a la derecha. La kurtosis nos indica la forma de la campana, que nos dice que al ser negativa se mostraría un poco más plana, y si fuera positivo se iría más marcada a la media, que sería un poquito más ancha la kurtosis. N es el número de muestra de todos los datos, que en total fueron 40. El mínimo son 17, que fue el mínimo de edad, que fue 17. Y la mediana pues ya nos dice que es 32.5, es la mitad de todos los datos, o es la mitad de entre la edad que hay. Máximo es 73, es el número más alto al que se llegó. Por ejemplo, aquí tenemos 72, de 72 de 69 a 75, entonces aquí se va a encontrar el 72. El 73, perdón. Y dice primer cuartil, que es 25.250, y el tercer cuartil 45.500. Y el intervalo de confianza es de 95 para la media, que pusimos el 95, que nos indica que la media debe estar entre 31.021 a 39.929. Entonces nos damos cuenta que aquí la media está en 35, si coincide que está entre estos dos valores. El intervalo de confianza igual de 95 para la mediana, nos dice que está entre 28 y 40. Si lo observamos aquí, la mediana está entre 32, que aquí lo observamos, es un número que puede estar entre estos dos intervalos. Para la desviación estándar igual nos indica que debe estar entre estos dos valores, lo observamos y dice 13. Entonces sí está dentro de este intervalo.
Aquí nos va a indicar la mediana, el primer cuartil, el tercer cuartil, rango de intercuartil y, como diría Bigotes, esto sería el mínimo, el dato mínimo y el dato máximo. Aunque si hubiera datos atípicos, que estos datos son como por ejemplo si existiera un 1 o un 125 y son diferentes al centro de distribución de los datos, no los tomaría en cuenta. Nada más tomaría en cuenta los que estén más centrados a la distribución de los datos. Entonces nos va a dar que aquí sí nos da bien que el mínimo son 17 y el máximo 73. Y pues n es el número de datos. Aquí nos da los intervalos de confianza, que nos dice que son el 95 el intervalo de confianza. Nos muestra otra vez el 31.021, que nos da ya de qué lado los intervalos. Y la estimación, que es lo que nos da de la media, lo que es 35.47. E igual de la mediana, nos da cuánto es el porcentaje de confianza, la estimación, que termina siendo 32.5, y el intervalo en el que se encuentra, que ya nos había dado del otro lado. Le damos a aceptar. Ahora vamos a hacerlo con estatura, otra vez estadística, básicas, resumen gráfico. Ahora le vamos a dar en estatura, igual 95 nivel de confianza, y aquí nos muestra. Igual, aquí sí podemos observar que la gráfica está de manera más centrada. Como observamos, como que los datos ya están más en una distribución que se ve más normal. Y vamos a checar, entonces a cuadrado es de 0.27. El valor P dice que arriba, debajo de 0.5, es que la distribución no es normal. O sea, aquí nos dice que es medianamente normal porque es mayor a 0.5, y si lo podemos observar, casi de los dos lados está a la misma altura. Entonces se indica que es una distribución medianamente normal. La media, como lo dijimos, es la suma de todos los datos, de todos los valores de los datos, divididos entre el número de ellos, que nos salió 68.335. La desviación estándar es qué tan alejados están los datos de la media. La varianza, pues el cuadrado de la desviación estándar. Y asimetría, nos dice que es un dato 0.04, es positivo. En este caso nos muestra que de los dos lados se ve normal. La kurtosis es 0.50. La kurtosis, pues como nos dice, si es positivo, se va más a la forma, más los datos se van al valor de la media. Entonces se nota que sí está bien. Número de datos 40. El mínimo es de 61.30. El máximo es 72.200. La estatura, si lo checamos, la estatura es en pulgadas. Le vamos a poner aquí estatura pulgadas. Entonces el primer cuartil es de 66.300, la mediana es de 68.300, tercer cuartil 70.225 y el máximo 72.200. El valor de confianza de la media se encuentra entre 67.36 y 69.301. Para la mediana es de 67.600, 69.200. Aquí está. El intervalo de confianza para la desviación estándar es de 2.47 a 3.87. Y pues aquí nos marca lo mismo que nos acaba de decir de este lado. Aquí está los intervalos, la estimación, igual aquí está lo mismo. Y aquí nos muestra pues los cuartiles, la mediana y los extremos, 61.3 y 73.1, que sería el mínimo y el máximo número de datos.
Vamos a hacer el siguiente. Peso, estadísticas básicas, resumen gráfico, estatura, aceptar, le damos e igual. Aquí también nos da una campana similar a la anterior. A cuadrados de 0.27, el valor de P es de 0.66, está distribuida normalmente, medianamente normalmente. La media es de 68.335. La desviación estándar es de 3.20. La varianza, la desviación estándar al cuadrado, 9.11. Asimetría está positivo. Nota aquí, la ortosis nos dice que es de 0.50 y es positiva, o sea que se va más a la media, distribuida más a la media. N, pues número de datos 40, mínimo 61.300, máximo 76.200. Aquí nos muestra los cuartiles de nuevo, la mediana que es de 68.300. Igual nos muestra los datos, el intervalo para la media de confianza mínimo es 67, el máximo es 69. Aquí lo tenemos. Y para la mediana 67.600, 69.200. Aquí lo tenemos. Intervalo de confianza de 95% para desviación estándar, igual 2 puntos a 3. Entonces aquí que sigamos a la marca, que es de 3.020. Aquí como ya lo dijimos, nos da lo mismo que tenemos de este lado. Aquí nos da los cuartiles, la mediana y el mínimo y el máximo de los extremos y el número de datos. Vamos por el pulso de hombres. Le damos en estadística básica, resumen gráfico. Aquí pulso de hombres. Ahí. Aceptar. Nivel de confianza igual. Pues aquí nos da los datos. Podemos ver que el valor P es menor a 0.5, o sea que no están distribuidos normalmente los datos. La media es de 69.400. La desviación estándar es de 11.297. La varianza pues el cuadrado. Asimetría. La kurtosis está menor, eso nos indica que si es negativa está un poco más plana, no está distribuida más a lo que es la media. El número de datos son 40, el mínimo es 56, el máximo 96 y aquí están los cuartiles. El intervalo de confianza es de 95 para la media, 95% para la media, que debe estar en estos dos intervalos. Si lo observamos, sí está entre ellos. Intervalo de confianza igual para la mediana, que son estos, igual. Intervalo de confianza para lo que es la desviación estándar, también nos muestra que está en medio de estos, sí. Y pues aquí están los datos gráficamente que nos indica acá. Y de este lado pues nos indica lo que es el cuartil, el primer cuartil, el tercero, la mediana, el rango. Y lo otro que nos marca son los extremos, que dice bigotes en 56 y 96, que es el mínimo y el máximo que tenemos, y el número de muestra. Aceptar. Ahora nos vamos al peso, nos lo saltamos. Vamos a estadística básica, resumen gráfico, peso, aceptar. Y aquí nos aparece más alargada y se va hacia los dos lados bien. Entonces nos indica que el valor está distribuido normalmente porque está de 0 mayor a 0.5. La mediana es de 172. Vamos a observar si está distribuido más a lo que es la mediana, la media, perdón. La división estándar es de 26.33, que indica hacia dónde se va. Varianza de 693, lo que es el cuadrado de la división estándar. Asimetría de 0.37, que nos indica que tiene más desviación hacia la derecha positivamente. Kurtosis nos indica que es menor,
nos puede decir que vaya a ser más plana o que sea más a lo que es la más plana la muestra, aunque se nota aquí que tiene como más hacia la media. El mínimo pues 117.50, el máximo es de 237.10, la mediana pues, el punto del medio, primer cuartil, tercer cuartil. Los intervalos de confianza, 95 para la media es de 164.13 a 180.97 y pues es 172.55. Y igual para la mediana lo podemos observar entre 163 y 176. El intervalo de confianza para la desviación estándar es de 21.50 y para el de desviación estándar, es de 21.50 a 33.81 y aquí está, que sí nos da. Los intervalos pues aquí nos lo marca gráficamente y de este lado pues lo que es el mínimo, el máximo, el cuartil y los extremos que serían 119.5 y 237.1. Y el último pues ya lo tenemos de este lado, ya lo había hecho, es del IMC, nos indica que los valores no están distribuidos normalmente, que es menor a 0.5. También nos indica la media, que va a 25.99, desviación estándar 3.43, la variancia que es el cuadrado, la simetría de 0.35, kurtosis pues es menor, nos indica que es un poco más plana, no va distribuida tan a la media. La kurtosis, como que es lo que le digo de que no va distribuido tan a la media. Y el dato, pues la muestra de 40, los mínimos, los cuartiles, los máximos. Ahí nos indica cuál es el mínimo, 19.600, el máximo 33.200. Intervalo de confianza, aquí nos muestra los intervalos y podemos observar que el de la mediana se encuentra dentro de estos. De la mediana igual se encuentra dentro de estos dos, 26.200, y desviación estándar igual, es 3.435, así que cabe dentro. Aquí nos muestra gráficamente lo que nos indica de este lado y aquí también nos indica gráficamente lo que nos indica de este lado, que son el mínimo, máximo, que serían los extremos, los cuartiles, la mediana y el número muestra. Este sería el primer ejercicio. Entonces ese fue el primer ejercicio, que sería el ejemplo. Acá abajo tenemos los valores que nos dio nos dio edad, estatura, peso, pulso y IMC. Sacan en el siguiente ejercicio, nos pide realizar los histogramas, pero de la circunferencia de la cintura, del muslo, la anchura del codo, la anchura de la muñeca y la circunferencia del brazo. Entonces nos vamos de nuevo ahora a meditar, que acá tenemos los datos, pero de los siguientes que veremos. Entonces le damos aquí en estadísticas básicas, resumen gráfico, más en cintura, 95 de confianza, aceptar. Ahora podemos observar que aquí está la gráfica. El valor de A cuadrado es 0.52. El valor es muy mínimo. Perdón, es arriba de 0.5. Quiere decir que está distribuida más normalmente. O sea, un poquito más arriba. La media es de 91.28, que es la suma de los valores dividido entre el total de ellos. La desviación estándar, que es de
9.8 que nos indica si está qué tan alejado está de la media. La varianza, que dice que es el cuadrado de la desviación estándar. La simetría, o sea, aquí dice hasta dónde está inclinada. La kurtosis dice que es un número negativo, por esto nos dice que es más plana. Si lo observan, no está como las anteriores que se marcaban más como de arriba de abajo hasta el centro. Es más plana que la anterior. Y el número de datos, el mínimo que fue de 75, el máximo fue de 108. Los intervalos de confianza son de 88, 131 y 94.439. El intervalo de confianza de la mediana igual nos da los intervalos. Vamos a observar que cada uno de estos datos, de estos intervalos, sí nos los da bien, porque la media se encuentra dentro de estos, la mediana dentro de este y la desviación estándar igual se encuentra dentro de estos dos intervalos. 9.86, entonces se encuentra dentro de ella. Los intervalos de confianza, que es lo que nos indica aquí, pero gráficamente, aquí lo observamos, estimación, intervalo y 95%. Y aquí nos da los cuartiles, la mediana, el rango intercuartil, los extremos que dice bigote, 75.2 que es el menor y el máximo, y el número de muestra que serían 40. Entonces seguimos, vemos estadística, damos básicas, resumen gráfico, pero ahora con muslo. Aceptar. Formen de resumen, aquí está igual. Valores arriba de 0.05, así que nos dice que están distribuidos mediamente normal. Aquí se nota. Desviación estándar, la media es de 42.57, la varianza es de 8.45, la simetría es negativa, que nos dice que está más inclinada hacia la izquierda al ser negativa, está más inclinada hacia la izquierda. La kurtosis nos dice que si es negativa nos dice que es más plana, como lo podemos observar si es más plana. Y abajo tenemos pues en la muestra que se fueron 40 datos, el mínimo fue 36, el primer cuartil 40, la mediana de 42.65, que sería el punto medio de los datos. Tercer cuartil 44.47, máximo 48.400. El valor de confianza de la media es de entre 41.64 y 43.502. Entonces nos damos cuenta que es de 42, está dentro de ella. La mediana es 41 a 43. También nos damos cuenta que está dentro de ella, 42.650. El intervalo de confianza de la desviación es de 2.382 y 3.734. Entonces, sí está dentro de, porque es 2.908. Aquí tenemos lo que son los intervalos gráficamente, que nos da lo mismo. Aquí tenemos el nivel de confianza, estimación 42.65, intervalos máximo, el intervalo máximo y mínimo de lo que es la mediana. Y aquí pues lo que son los datos gráficamente, pero de el mínimo, el máximo, que serían los bigotes, y los datos, los cuartiles, la mediana. Acá el siguiente, que sería el de codo, estadísticas, básicas, resumen gráfico, codo, aceptar. Igual nos indica que el valor de P está mediamente normal distribuido. Dice que la media es de 7.29, la división estándar es de 0.45, la varianza es de 0.20. Dice la simetría está más hacia la derecha,
La cortosis es negativa, se ve un poco más plana la campana de Gauss. La muestra de 40, el mínimo que es de 6.50, los cuartiles, la mediana 7.30, el máximo 8.30. Intervalo de confianza es de 95 para la media, 7.15 y 7.43, pues nos indica que es 7.29, está dentro de ellos. La mediana es 7.10, 7.50, está dentro de ellos, 7.30. Y de la desviación estándar 0.37, 0.58 y el 0.45 está dentro de ellos. Gráficamente marcados los intervalos de confianza. Y por este lado, pues, lo que son los cuartiles, la mediana, los extremos mínimo y máximo y el número de muestra. Con el siguiente. Estadísticas básicas. Resumen gráfico de muñeca. Y aquí nos da los datos. 0.20, hacia arriba es 0.05, nos dice que están distribuidos normalmente. La media es de 5.80, desviación estándar 0.35, pues la variancia a su cuadrado de la desviación estándar. La simetría nos indica que está más hacia la derecha. La kurtosis nos indica que debe ser positivo, está más en base a la media, aproximado a la media. Número de datos 40, igual, el mínimo es de 5.20, primer cuartil 5.60, mediana 5.80, cuartil 6.0 y máximo 6.70. Ahí vemos que los números pues están muy cercanos porque son datos muy similares. El intervalo de confianza, pues aquí nos dice de 5.6 a 5.9 y pues es 5.8. Para la mediana es de 5.7 a 5.9 y es de 5.8 también, lo que es la mediana. Intervalo de confianza de desviación estándar de 0.29 a 0.45. Desde 0.35 se encuentra dentro de ella. Y gráficamente nos da los datos de los intervalos de confianza. Y aquí nos muestra los cuartiles, la mediana, los extremos y el número de datos totales. Vamos a aceptar. Y nos falta la última de este ejercicio. Estadística básica, resumen gráfico, pero ahora de este. Aceptar. Iniciamos, el cuadrado es de 0.47, el valor es de 0.23, que también nos dice que están normalmente distribuidos, como lo vemos, o sea, la campana sí está un poquito más alargada, pero los datos están de mínimo a máximo y a mínimo. No hay tantas mínimo máximo dentro de cada separación. Entonces, la media es de 32.38, desviación estándar de 3.01, varianza al cuadrado, asimetría es de 0.45, es positivo, que va más hacia la derecha. Kurtosis igual nos dice que va más distribuida a la media, la campana de Gauss, y el número de muestra que es de 40. El mínimo es 25.900, primer cuartil 30.700, la mediana 32.05, tercer cuartil 33.92, máximo 41.100. Los intervalos de confianza de la media 31.42 a 33.35, está 32.38 dentro de ellos. De confianza para la mediana de 31.08 a 33.27. Entonces si está dentro de ella 32.050. De 95% para desviación estándar 2.46 a 3.87, que aquí nos dice 3.01. Entonces también gráficamente los datos que nos dicen los intervalos de confianza que los observamos, y de este lado lo que es el mínimo, el máximo, que son los bigotes que nos dice aquí, la mediana, los cuartiles y el número de muestra. Terminamos este ejercicio sobre los histogramas y nos iniciamos para otro tipo de gráficas.
Siguiente sería las gráficas de polígono de frecuencia. Definición. Polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Ejemplo, pues nos está dando otra vez el pulso de las mujeres y aquí la distribución de frecuencias. Ahorita lo vamos a marcar en lo que es el Minitab. Ok, nos vamos aquí. Este no es. Vamos a dar en gráfica de barras. Vamos a buscar aquí valores de una tabla. Vamos a hacerla simple. Aceptar. Ya lo hemos hecho anteriormente, entonces ahí está arriba frecuencia, abajo marcas de clase. En escala le vamos a dar aquí referencia, no, es de este lado. Mostrar datos. Yo la quiero con símbolos y líneas de proyección, no de barras. Le voy a aceptar. Y vamos aquí. Entonces aquí podemos observar que nos da, en base a las marcas de clase que le marcamos y a la frecuencia, nos da esta gráfica. Aquí le vamos a dar sumar y etiquetas de datos. Y aceptar. Entonces, como vemos, son 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. ¿Ok? Y si nos damos cuenta, de este lado tenemos 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1. Entonces, al regresar, 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1, vemos que está de manera correcta. Y esta sería la gráfica de polígono de frecuencias. Acá. Vamos a hacer la siguiente, pero con los valores de los hombres que tenemos por este lado. Aquí tenemos pulso, marca de clase, frecuencia. Vamos a irnos de nuevo a gráfica de barras. Vamos a simple, pero valores en una tabla. Aceptar. Frecuencia, marca de clase, etiquetas, ya se la vamos a colocar para que aparezca directamente. Mostrar datos, símbolos y líneas de conexión. Le vamos a aceptar y aceptar. Entonces, a ver, aquí no le vamos a volver a hacer otra vez. Gráfica de barras, simple, gráfica de barras, valores en una tabla, aceptar, frecuencia normal, aquí habíamos confundido, frecuencia normal, vamos a dar las etiquetas de nuevo, ya están, como mostrar datos, también ya está, y aceptar. Entonces aquí nos dice que es de 6, 14, 3, 6, 2, 4, 4, 0, 1. Aquí nos muestra que está correctamente la gráfica en base a la marca de clase. Aquí nos da la marca de clase. Clase 57, sería 6 en esa marca de clase. Acá nos da 14 en la marca, 62 marca de clase, 14 valores. Aquí está la frecuencia, que es donde nos indica estos valores, y las marcas de clase.
Vamos a ir otra vez a la presentación y podemos observar que nos dice, ahora es polígono de frecuencias pero relativas. Utiliza frecuencias relativas, esto es proporciones porcentajes en la escala vertical, que es el siguiente. Entonces nos decía que el de mujeres, normalmente la frecuencia son los números de datos, 12, 14, 11, y al hacerlo frecuencia relativa se muestra pero los porcentajes, 30, 35, 27. Entonces nos vamos, nos vamos a frecuencias relativas. Relativas. Todavía no se abre. Listo. Entonces aquí vamos a borrar esta y listo. Aquí nos da ya la marca clase, la frecuencia que ya la tenemos, ya la hicimos, y la frecuencia relativa la vamos a hacer ahorita. Gráfica de barras, otra vez valores en una tabla, simple, opciones de gráficas, no. En escala vamos a checar que diga, no, exacto. Aquí es frecuencia relativa, que es esta, y marcas de clase, que es esta. Entonces nos vamos a etiquetas para que ya las tenga marcadas. Mostrar datos, símbolos y líneas de conexión, o sea, aceptar y aceptar. Aquí nos da los mismos datos que nos había dado en la anterior, pero con frecuencia relativa, que sería el porcentaje de los datos. 2.5, 2.5, que sería en el dado caso que fue el 1, el 1, 0, el 1. Entonces, aquí tenemos que la suma de todos estos sea un 100%. 5 y 30, 65. 65, 72, 92.5 más 7.5, pues ya son los 100. Y nos muestra por un lado en vertical lo que es la frecuencia relativa de las mujeres. Ahora vamos a checar la frecuencia relativa de los hombres. Acá fue la que acabamos de hacer de los hombres, pero la normal. Ahora vamos a hacer la relativa, que vamos a utilizar la gráfica de barras, otra vez valores de una tabla simple. Vamos a tirar en lugar de frecuencia, vamos a utilizar frecuencia relativa y vamos a dejar marca clase en variable categórica. Etiquetas ya nos deben de aparecer, valor de y, aceptar, mostrar datos en símbolos y líneas de conexión, vamos a aceptar, y como ven aquí nos da ya la frecuencia relativa del pulso de los hombres, que es 35, 7.5, 15. Aquí nos daba 4 y 4. O sea, aquí ya sabemos que el 10% de 40 pues son 4, entonces ese 10% está bien. Y la suma de todos estos igual nos da 100 de porcentaje. Sería el polígono de frecuencia relativa del pulso de los hombres. Aceptar. Y este es sencillo. Ahora vamos a ir al siguiente tipo de gráficas, que fue el de los hombres, ya lo hicimos. Ahora va a ser la gráfica de ojiva.
Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Otra vez vamos a utilizar este ejercicio para que no sea más sencillo. Entonces nos vamos a Minitab. Aquí ya tengo los datos de la frontera de clase de las mujeres y las fronteras de clase de los hombres. Entonces, para el primer ejercicio, vamos a ver aquí en gráfica de barras. Vamos a poner aquí valores de una tabla. Es simple, aceptar. Aquí le vamos a dar en frecuencia de clase etiquetas y dar escala, mostrar datos, símbolos y líneas de conexión, no barras, opciones de gráfica, acumular en X y Y, predeterminado, aceptar y aceptar. Aquí nos va a mandar datos. Ok. Frecuencia. Entonces aquí nos va diciendo cada uno de estos datos cuántos hay menores debajo del dato aquí. Por ejemplo, de 89.5 hay 37 valores por debajo de ese y así sucesivamente. Esto sería la gráfica de ojiva de las mujeres. 12 debajo de 69.5, 38 debajo de 99.5. Sería la de las mujeres. Aquí están las fronteras de clase desde el menor hasta el mayor. Ahora en lo de los hombres, ya que lo teníamos dividido en 10 clases, va a ser aquí gráfica de barras. Le damos aquí a valores de una tabla. Como simple. Aquí en vez de frecuencia normal le vamos a dar frecuencia H, que serían los hombres. Y aquí en vez de fronteras es el que dice sin S, frontera de clase. Opciones gráficas, acumular en Y en X. Etiquetas, que nos aparezca directamente el valor de Y. Y los datos se muestran en símbolos y líneas de conexión. Vamos a aceptar. Pues aquí nos muestra la de hombres. Nos va diciendo cuántos valores hay menores a lo que sería 69.5. Hay 23 menores. Hay 29 menores y así sucesivamente hasta el 40, que sería 99.5. Aquí esto sería la gráfica de ojiva de del ejercicio de los hombres. Aceptar y ya quedó. Vamos a seguir con el resumen y gráficas de datos, pero ahora de la gráfica de puntos. Definición: gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan los valores iguales se apilan. Igual es los mismos datos para la gráfica. Y vamos aquí a Minitab. Vamos a borrar este y este.
Vamos a darle aquí en gráfica, donde dice gráfica de puntos. Vamos a dar en simple. Vamos a utilizar la de mujeres primero. Etiqueta, gráfica de puntos, pulso de mujeres. Ok, aceptar. Vamos a aceptar. Y como ven, aquí nos está marcando lo que es la gráfica de puntos, todos los datos que tenemos. Nos dio por default lo que es la variación de aquí de la separación de los datos. Fue de 9. Y por ejemplo aquí nos dice en qué fila está exactamente cada uno de los datos. Aquí nos dice que en la fila 4 está este número. Entonces aquí tenemos las filas 13, 14 y 15. Entonces si encontramos alguna que corresponda a esa, fila 40, fila 10, fila 18, fila 16. Este que es el 72 nos dice que está en la fila 16 y aquí exactamente, aquí nos dice fila 16, 72. Aquí podemos observar que es la que tiene más datos, es la 72, o sea que esta nos indica que es nuestra moda, la que más tiene datos de ese orden. Aquí se nota directamente hacia dónde va la distribución de la gráfica. Todo está más en este centro y tenemos algunos separados que serían el 96. Aquí tenemos el 104 y por último el 124. Esta sería la gráfica de puntos mujeres. Esta gráfica se utiliza más cuando los datos son menores a 50 para no generar una gráfica mayor y ya sería un poquito más difícil de tener en cuenta cada punto si fueran muchos números. Ahora vamos a hacer la de los hombres. Vamos a darle en gráfica de puntos, igual simple. Ahora en vez de que sea el de mujeres, pues vamos a hacer el de hombres. Etiqueta, es lo mismo, solo vamos a poner de hombres. Aceptar, aceptar. Aquí observamos que nos los separa en separaciones de 6. Vamos a darle doble clic para mirarla más grande. Podemos observar que tenemos dos con el mismo número de datos. Está en la fila 10, fila 24, fila 5, fila 28, 27. Vamos a buscar una fila que se encuentre dentro de las que tenemos ahí que se observan. Tenemos la fila 6, fila 12, que sería un 72. Vamos a darle. Y sí, es un 72 en la fila 12. Este nos indica cada que le damos a un pin en dónde se encuentra ubicado y en qué intervalo de clase está. Y nos damos cuenta aquí que está un poquito más centrada, no está tan diferente la distribución de los datos. Solamente al finalizar tenemos un más alejados de lo que es un 96. Entonces esto sería todo de la gráfica de punto de los hombres. Este sería el último ejercicio, que fue este de aquí. Presenta la gráfica con estos datos, pero a los hombres. Y pues eso fue todo por mi parte. Muchas gracias y hasta luego.